Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que marca profundamente la historia religiosa de América Latina, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver qué lugar ocupa dentro del proceso de evangelización en México, cómo fue interpretado este fenómeno en su momento y qué impacto tuvo tanto en la fe popular como en la estrategia misionera. Es un tema que no se puede evitar si queremos entender la historia de la Iglesia en nuestro continente. Así que te invito a quedarte, pensar juntos y mirar este asunto con atención y respeto. La leyenda de la Virgen de Guadalupe, objeto de devoción de buena parte del pueblo mexicano hasta el día de hoy, tuvo sus orígenes poco después de la conquista y parece ser un modelo en el que la conciencia indígena protestó contra el atropello que contra ella se cometía. Según la leyenda, en 1531, el indio Juan Diego pasaba cerca del cerro de Tepeyac cuando oyó música y la voz de la Virgen que lo llamaba. Se le daba a conocer y le daba instrucciones para el arzobispo Zumárraga en el sentido de que deseaba que se le construyera una capilla en aquel lugar. El indio fue a ver al arzobispo, quien no le creyó. Tras una segunda aparición y una segunda entrevista de Juan Diego con Zumárraga, este seguía incrédulo. Por fin, en la tercera aparición, la Virgen le dijo a Juan Diego que su tío Juan Bernardino, que estaba enfermo, sanaría, pero que él debía recoger unas flores y llevárselas al arzobispo. Esto hizo el indio, y cuando desenvolvió la manta en que traía envueltas las flores, apareció en ella la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ese mismo día, continúa la leyenda, Juan Bernardino sanó. Zumárraga, convencido por el milagro de la túnica pintada, hizo construir un templo en el Tepeyac, a donde acudieron todos en devoción y gratitud. Una de las dificultades que esta historia presenta es que no se conserva testimonio alguno de Zumárraga acerca de todos estos acontecimientos, que de ser ciertos debieron haber conmovido al incrédulo obispo. Pero hay más, pues Fray Bernardino de Sahagún, buen historiador de los acontecimientos de aquel entonces, cuenta que el cerro de Tepeyac era el lugar en que se le rendía culto a la madre de los dioses mexicanos, cuyo nombre era Tonantzin, es decir, nuestra madre. Según dice Sahagún, acudían allá multitudes para ofrecerle sacrificios a la diosa, y después que se construyó el templo cristiano, seguían llamándola Tonantzin, dando a entender que ese nombre quería decir Madre de Dios. Para el cronista piadoso, lo ocurrido allí es una invención satánica para paliar la idolatría debajo de la equivocación de este nombre Tonantzin. En otras palabras, Sahagún, quien vivió en ese entonces, da a entender que lo que aconteció fue sencillamente que un viejo culto indígena recibió un barniz cristiano. Sea cual sea la verdad del caso, el hecho es que el culto a la Virgen de Guadalupe le aparece al historiador de hoy como una protesta, quizás inconsciente, de un pueblo oprimido. La leyenda misma de Juan Diego recalca que la Virgen se le apareció al humilde indio y no al letrado y poderoso obispo español. A la postre, el obispo tuvo que aceptar lo que le decía el indio. Además, la relación entre Guadalupe y Tonantzin señala el hecho de que, aunque los españoles pudieran arrollar los templos, los señoríos y las instituciones de los indios, siempre quedaba un centro de resistencia que le permitía al indio conservar su dignidad y su orgullo en su propia historia. Desde sus mismos inicios, la leyenda de la Virgen de Guadalupe puede verse como la protesta de un pueblo oprimido, y no es entonces por pura coincidencia que cuando el pueblo mexicano se rebeló contra el régimen español, la Virgen de Guadalupe fue su estandarte.
Bueno, y hasta aquí llegamos con el tema de la Virgen de Guadalupe. Sin duda, su figura marcó un antes y un después en la historia religiosa del continente. Fue un fenómeno que movilizó a miles, unió culturas y generó un fuerte sentido de identidad espiritual. Pero como cristianos, no podemos perder de vista que nuestra fe está centrada únicamente en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ninguna figura, por importante que sea en la historia o en la devoción popular, puede ocupar el lugar que solo le pertenece a Él. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te ayudó a reflexionar, te invito a dejar tu comentario, compartir el video y seguir acompañando el canal. Nos vemos en el próximo video.